desde la base del miembro hasta la punta de los dedos. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el crecimiento de la yema de los miembros. La yema de los miembros es una excrescencia corporal, de la pared corporal, perdón. Esta sería lo que es sería lo que es de la placa lateral, ¿verdad? Mesodermo de la placa lateral. Ahora bien, podemos ubicarnos en lo que es el embrión acá. Como podemos observar, todo esto es lo del corte transversal, y podemos observar, por ejemplo, lo que es el tubo neural, que este ya está organizado. Y todo esto de acá se puede observar que es el ectodermo. Esto ya sería neuroectodermo porque ya está organizado, esto de acá. Y esto dedacito que aquí se observa sería lo de la cresta neural, que a veces se le denomina también como, por ejemplo, la cuarta capa blastodérmica del embrión, pero literalmente no es una capa blastodérmica. Se le dice así por todos los derivados que da de ella. Ahora bien, esto de acá podemos observar el dermatoma, y a lo principal, lo más importante, sería esto de aquí, que sería el esbozo del miembro, conocido también como la yema del miembro o la yema de la extremidad, que esto viene siendo una masa de células mesodérmicas cubiertas por ectodermo. Y solo quería mostrar lo siguiente que podemos observar en esa imagen, que eso es lo de las yemitas. No voy a explicar más a fondo porque esa imagen la va a explicar nuestra compañera Eliana. Eso sería todo. Lo dejo con la compañera Rachel. Ok, Giselle, gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. Buenas tardes. El día de hoy a mi grupo nos corresponde hablarles sobre las extremidades, y en mi caso yo les voy a explicar sobre la formación del mesodermo de la yema inicial y también sobre la cresta ectodérmica apical, desde su formación hasta que ésta sufre una apoptosis, pero todo el proceso desde que esta es una yema hasta el proceso de la punta de los dedos se los van a explicar mis otras compañeras. Yo solo les voy a explicar el inicio. Muy bien, para que tengamos una orientación, las extremidades se empiezan a formar aproximadamente al final de la cuarta semana del desarrollo embrionario. Cabe mencionar también que las extremidades superiores se empiezan a formar con 1 o 2 días antes que las extremidades inferiores. Las extremidades superiores se empiezan a formar aproximadamente en el día 24 y las inferiores en el día 26. Las extremidades empiezan a aparecer en forma de yema, las cuales hacen evaginaciones. Una evaginación se refiere a una formación que aparece desde adentro hacia afuera. Aquí tengo una imagen de referencia para que puedan tener una idea. Este es un embrión de aproximadamente 5 semanas en el cual su yema ya está formada, el cual sufrió una evaginación en la parte ventrolateral del embrión. Una evaginación, como les dije, esta evaginación es gracias al mesodermo lateral. Como sabemos, el mesodermo en esta etapa de gestación está dividido en diferentes regiones. Estas regiones están divididas en el mesodermo paraaxial, cual da origen a las somitas, el mesodermo lateral, que es del que estamos hablando ahorita, porque este da origen a las extremidades, que primero son yemas, ¿verdad? El mesodermo intermedio, el cual da origen al sistema urogenital, y al conjunto de estos mesodermos se les denomina mesodermo intraembrionario. Muy bien. Y ahora que ya conocemos el origen de estas yemas, les voy a hablar
un poco sobre su formación genética, porque aquí es donde influyen los genes. Es un poco confuso, pero espero que podamos entenderlo porque es muy importante, ya que esto define la simetría de derecha a izquierda, las partes dorsales y ventrales de las extremidades desde esta etapa del desarrollo de las extremidades, desde que se está en formación de yemas. No sé si se puede ver el cartel. Sí, completo. Sí. Muy bien, entonces estas señales son enviadas desde el mesodermo paraxial. Como les dijo mi compañero Anthony, creo que por los genes Hox. Estos genes Hox son dependientes del ácido retinoico, los cuales van a estimular al TBX5 para los miembros superiores y el TBX4 para los miembros inferiores. También aquí está el PIT1. Este es un gen muy importante que estuve investigando y este hace la función de la simetría de derecha e izquierda en el embrión. O si no, si este gen no interviniera, tuviéramos una mano izquierda en el lugar de la derecha, pero gracias a este gen es que se da esta simetría, ¿verdad? Ay, ya no puedo ver más que sí. Pero bueno, estos genes estimulan al mesodermo. Cabe mencionar que estamos hablando del mesodermo lateral en este momento, ya que el paraaxial lo estimuló con estos genes, entonces ha estimulado el mesodermo lateral para la producción de FGF, que significa factor de crecimiento fibroblástico número 10, y este va a estimular al ectodermo para la producción de factor de crecimiento fibroblástico número 8. ¿Por qué hablamos del ectodermo en esta parte? Ya que el ectodermo es el que va a dar el inicio para crear la cresta ectodérmica apical. A eso se le debe su nombre, aunque también en otras literaturas podemos encontrarlo como cresta epidérmica apical, pero es lo mismo, o también por sus siglas SEA. Muy bien, ahora que ya entendimos la parte genética, tenemos como las bases, ¿verdad? De dónde se va a formar la extremidad. Yo me voy a referir más que todo a las extremidades superiores, ya que son las primeras que se van a formar. Y ahora también les voy a hablar un poco, está feo, pero la idea es la que quiero que entiendan, de lo que se encuentra dentro de esta yema. Dentro de la yema vamos a encontrar células mesenquimatosas, que son, esta representación se va a encontrar en el núcleo de la capa de ectodermo, que es esta. Entonces, como les dije anteriormente, que estaban estos factores de crecimiento fibroblásticos número 8 y 9, estos van a hacer que este ectodermo produzca más células en la parte más distal de la extremidad, que en este momento es una yema, lo cual va a dar origen a la cresta ectodérmica apical. Entonces, así como se ha formado la cresta ectodérmica apical, vean, este es el interior, estas son células mesenquimatosas, lo cual es estas células mesenquimatosas, las funciones que hacen en las extremidades es que dan origen a los diferentes tejidos, ya que son células indiferenciadas. ¿Y a qué se refiere con indiferenciados? Que estas células pueden dar origen a diversidad de tejidos, ya sean estos osteocitos para el sistema óseo, condrocitos para ¿qué era? Cartílagos, y también tejidos adiposos, etcétera, ¿verdad? Pero esos se van a ir descifrando a medida que la extremidad se va desarrollando. Por el momento solo se encuentran almacenados en la yema. También aquí tengo como un modelo de la cresta ectodérmica, es como una yemita. Esta se va a ubicar en la parte ventrolateral del embrión y aquí podemos ver la puntita que está como engrosada, que es por el ectodermo, y toda esta área también va a estar sobresalida con forma de relieve del mesénquima. Lo que va a hacer esta cresta también una función acerca de la simetría de las extremidades, como les dije anteriormente, es lo de diferenciar la parte dorsal del ventral, y esto lo va a hacer también a través de otros genes. Ya, pero esto no sucedió antes, desde la formación de la mesénquima de la yema, sino que se da después porque estos genes intervienen a partir de que se forma la cresta ectodérmica. Y estos genes son el radical fringe, que va a diferenciar la parte dorsal o la parte de arriba de las extremidades, y el engrailed one, que va a determinar la parte ventral de las extremidades. Ahora que la cresta se encuentra en el mesénquima, como la podemos ver en la figura,
esta va a ser muy importante porque esta cresta va a ejercer influencia sobre este mesénquima, o sea, la extremidad primordial, para que ésta pueda como inducirla a las células mesenquimatosas para seguir formando la parte próximo distal de la extremidad. ¿Qué más? Creo que esa es mi parte, ya les expliqué, pero aquí también hice unos modelos. Tengo estos, que este es un embrión de 41 días, este es de 51 días y este es de 56 días, con las extremidades ya formaditas. Aquí están como en forma de remo, se les conoce también. Y aquí está la aletita o yema. Y aquí está como una radiografía de las extremidades. Aquí están, todavía está la cresta ectodérmica, no está dividida, no ha sufrido apoptosis. Aquí los deditos ya se están empezando a diferenciar y aquí ya la manito sufrió una apoptosis o muerte celular. Y esta ha sido mi participación. Gracias. Muy bien, excelente, Rachel. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Ya casi, buenas compañeras. Ahora yo voy a continuar. Primero que todo quería decirle, doctor, que si no ve a mi compañera Anabela en la cámara es porque ella me está ayudando a grabar los carteles y que se pueda ver las cosas que le puedes comenzar a hablar ahorita. Está bien, no hay problema. Ahorita voy a comenzar con la interacción entre el mesodermo y el endodermo, ¿verdad? La función del mesodermo en la morfogénesis de las extremidades. Primero que todo voy a explicar cuál es la función del mesodermo en el desarrollo de las extremidades, en la morfogénesis. El mesodermo contiene las yemas, ¿verdad? Que es lo que ya nuestra compañera Rachel nos había comenzado a explicar de cómo se comenzaban a formar las yemas. Que antes que todo, cuando me escuchen decir yema anterior y posterior, la yema anterior son los miembros superiores y la yema posterior. La yema posterior es los miembros inferiores. El mesodermo es una masa de células mesquinas homogéneas con la red vascular, que tienen red vascular, matriz, colágeno, ácido hialurónico y proteínas. Carece de inervación por el momento, ¿verdad? Ya que eso se va desarrollando después. Ahorita son una masa de células, ni siquiera está formado, donde el crecimiento de las yemas comienza al final de la cuarta semana. Lo que yo le voy a estar mencionando ahorita son estas dos partes del mesodermo y las células de la cresta. El mesodermo de la placa lateral es el que forma los esqueletos, vasos, tejidos y tejido conjuntivo. El mesodermo paraxial es el precursor de las células musculares y las endoteliales y las células de la cresta neural. Forma las células de Sharps, que después vemos que son son bastante importantes, los nervios sensoriales y los melanocitos. ¿Cuál es la interacción entre el mesodermo y el ectodermo? Primero que todo, la interacción de esta, para que no se vayan a enredar, porque yo sé que es un poquito complicado de entender esta parte, es que el mesodermo contribuye a la formación de las yemas, y con el ectodermo, que es quien lo va regulando, y el ectodermo con sus células simpáticas ayuda con el SAP, que es la zona apical ¿cómo se llama? SAP, la zona de activación de polarización. Entonces, lo que sucede es que el mesodermo contribuye a la formación en general de las yemas y el trabajo de esta, ¿verdad? Y el ectodermo también delimita hasta cuándo va a crecer. Ya más adelante le voy a estar explicando por qué es que delimita y por qué es importante que vayan al mismo tiempo, ya que puede retrasarse a veces y es lo que nos produce malformaciones. El desarrollo de las extremidades es el resultado de las interacciones entre los componentes del mesodermo y el ectodermo. El ectodermo estimula el crecimiento de la yema.
del miembro, por lo que promueve la mitosis e impide la diferenciación del mesodermo distal, que está situado debajo de él, aunque las células de la cresta apical promueven el crecimiento de su propia, y eso, ella misma se delimita al crecimiento, ¿verdad? Cuando las células mesquimales ingresan a la región del miembro, secretan factores que inducen al ectodermo que la recubren, por forma llamada cresta apical ectodérmica, o CAE. Si me escuchan decir CAE o CAE, estoy refiriéndome a la cresta apical ectodérmica, ya que la voy a estar mencionando bastante dentro de esta parte de la exposición. Esta estructura se ubica dentro y contribuye al centro productor de señales que ayudan a crecer la yema y los miembros. En el margen distal del bonzo del miembro desarrollado incluye mantener el tejido mesquival ubicado bajo y en el uniestado de proliferación continua y permite el crecimiento de los miembros en dirección proximal y distal. O sea que, primero que todo, aquí la cresta apical, cresta ectodérmica apical, llega solo al crecimiento de los miembros más proximales, como el húmero o el fémur, ¿verdad? Mantiene la expresión de las moléculas que permite la información del eje anteroposterior del miembro. Recuerden cuando les digo anteroposterior, me estoy refiriendo a los brazos y piernas, ya que es por la posición en la que está el feto, ¿verdad? Interactúa con las proteínas específicas y los ejes anteroposteriores del dorso ventral, de la manera de que cada célula recibe la información posicional necesaria para diferenciarse. De las proteínas que voy a mencionando en este momento, más adelante les voy a explicar la función de ella, ¿verdad? Así que no se me vayan a confundir tampoco. Y sé que es un tema un poco complicado de entender y trato de ser lo más clara y lento posible, ¿verdad? Se trata de que la cresta apical de un miembro en desarrollo del mesodermo con una yema inicial. Esto es un experimento en alas, que se hicieron en alas de pollo, ¿verdad? Que lo que sucede es que ponen una cresta apical del miembro inicial, ¿verdad? Lo que sucede aquí es que al poner una yema inicial en la extremidad con el crecimiento normal, hasta que se termina la morfogénesis, y crece bien cuando es una yema inicial y continúa con el crecimiento normal. Sin embargo, si un mesodermo viejo viene y se incluye con una cresta inicial, el miembro se desarrolla hasta el momento que el ectodermo, hasta la edad del mesodermo y no la edad del ectodermo. Quien define la edad y el momento hasta donde se crece es el mesodermo. Las células mesquinales del mesodermo lateral somático producen FGF10, que es una proteína secretada que induce las células del ectodermo y se diferencia de CAE o CAE por acción de FGF10, ¿verdad? La producción de la proteína FGF8 también se da en esta área por ayuda de la FGF10. Por esa estructura se mantiene la proteína continua y secretada por la cresta apical ectodérmica. Las mesquinales de la zona de producción, que ZP significa zona de producción, mantienen la expresión de FGF, que es la proteína, que a su vez es necesaria para mantener las expresiones de FGF, o sea, una dependiendo de otra, ¿verdad? Depende del crecimiento y de la producción para mantener también la zona de producción y el crecimiento constante. La zona de actividad, la zona de actividad polarizante y señales morfogénicas, ¿verdad? Yo les voy a comenzar a hablar de las dichosas SAP que les mencioné al principio, ¿verdad? La zona de actividad polarizante y las señales morfogenéticas. La zona de actividad polarizante es una área mesquinosa que contiene señales que conducen a la contracción de un esbozo de la extremidad a lo largo del eje anteroposterior. Este esbozo cubierto consiste en la mesquina de inferencia cubierta por el ectodermo. Como les expliqué al principio, de que el ectodermo está más en la zona de actividad polarizada que el mesodermo. Ahorita les voy a poner unas diapositivas, no sé si me dan un momento.
Por ahí aquí, ¿verdad? Aquí voy a continuar explicándoles sobre la zona de producción, ¿verdad? Primero que todo, se han efectuado algunos experimentos de trasplantes recíprocos que demuestran de forma general que la extremidad está determinada por el mesodermo y no por el ectodermo. Esto queda desarrollado de manera evidente en los experimentos realizados en aves debido a las grandes diferencias que existen en ambas extremidades, ¿verdad? Por ejemplo, si el mesodermo cubre con el ectodermo la yema del ala se desarrolla con una pata normal cubierta por escamas. Y un ejemplo un poco más complejo, si se pone el ectodermo en la yema de la pata con un pollo sobre el mesodermo, la yema del ala se crea la yema del ala de un pato, no de una ave pequeña, cubierta por plumas de pollo sin escamas. Se desarrolla el mismo tamaño, pero no por escamas, sino por plumas, ¿verdad? El ectodermo promueve la mitosis y el mesodermo inhibe su diferenciación. Hay el resultado de un experimento que es lo que les estaba mostrando al principio, que ya les voy a mostrar mientras les explico, ahorita les voy a dar la teoría, que durante estos experimentos perdón, no he encendido la cámara. Aquí está un experimento donde se trasplanta lo que les explicaba del mesodermo y el ectodermo, ¿verdad? Durante estos experimentos se estudiaba la muerte celular programada en la yema de los miembros de las aves. Y los investigadores injertaron células mesodérmicas procedentes de la base posterior de las yemas de las alas en el borde anterior. O sea, que se injertaron, para que me sigan comprendiendo, la muerte celular en sus alas, no en las patas. Cuando me refiero a la parte anterior es lo mismo que les explicaba, que anteriores extremidades superiores y posteriores extremidades inferiores. Lo mismo es en el experimento que les estoy dando en este momento. Y esta manipulación daba lugar a la formación de un ala supernumeraria, que de hecho había una imagen que vieron en blanco y negro, es algo que explicaba de que a veces cuando los genes no se cambian mucho o no se varían en comodidades como las de los Amish, tienden a haber errores genéticos donde salen hasta 6 dedos, ¿verdad? Esto es por el mismo problema del endodermo y el exodermo que les estaba explicando. Y por la llamada zona de actividad polarizante, actúa como un centro de transmisión de las señales a lo largo del eje anteroposterior del miembro. Se ha demostrado que la señal sonic perdón, una molécula que participa en un amplio abanico de interacciones titulares en el embrión. Aquí lo que les quiero explicar que este A, este B, para que me expliquen, primero les voy a explicar A. El injerto A de la actividad polarizante, el borde anterior de la yema del miembro aviar, aquí está comenzando, esta es la yema. En el miembro anterior del miembro aviar, de la formación de la cresta ectodérmica apical secundaria y aún el miembro suplementario, ¿verdad? Aquí está el injerto de SAP de la zona de actividad polarizante que se pone en el siguiente, ¿verdad? Esto es lo que les estoy explicando. Y aquí está la cresta ectodérmica apical
y forman el ala que les estaba explicando, ¿verdad? No sé si logran ver bien. Y en el experimento B, que es el implante impregnado de ácido retinoico, en el borde anterior de la yema del miembro también se estimula la formación del miembro suplementario, de la cresta apical ectodérmica. Aquí está que se está implantando retinoico, se desarrolla y sigue formando, ¿verdad? Pero en un espacio más corto. Hoy sí les voy a explicar de lleno la zona de actividad polarizante y señales morfogénicas. Son de alrededor de 50 células SAP que se pueden estimular la formación de un miembro suplementario. Se ha demostrado que estas estructuras forman parte como del nódulo de Hensen. En todos los tejidos implementados con el éxito son fuertes de la célula SHH. Más adelante les voy a explicar cómo funciona bien esta célula y proteínas, ya que se han constituido en el momento de la yema del miembro que comienza a sobresalir de la parte corporal. En la actualidad existen bastantes pruebas que su composición está determinada por los miembros anteriores y por las regiones cuya expresión de OXB8, que es también es la formación de unos miembros en un plazo de 30 minutos. Esto se sugiere la puesta de la marcha cansada a partir del ácido retinoico que conduce a la expresión de OX y esta a su vez determina la localización de la zona de actividad polarizante. La proteína HCS, que es lo que les explicaba el nombre que no puedo pronunciar de Heinster, induce la expresión molecular señalizada por Glemm y posee dos funciones inhibidoras. Las funciones inhibidoras que por acción de la proteína morfogenética, o sea, BMP2, es capaz de inhibir la expresión de la proteína FGF4, que la cresta típica leptodérmica de manera similar en su inhibición de el BPM que les estaba explicando anterior, es relevante en la secuencia de eventos que se localiza a la porción posterior de la yema del miembro e inhibe en GLI3, o sea, GLI3. La proteína de SHH, la proteína HH se expresa ectópicamente en la pared anterior de la yema y se produce una policalíptica periaxial cuando se elongna para el miembro. Y la zona de actividad polisacárida se desplaza distalmente, quedando rodeada por una zona ancha y formada a los productores de la proteína SHH. Ahora llega hasta aquí mi parte y dejo a mi compañera. Una pregunta, chica. Diga, doctor. Es que veo que tienen varias cámaras. Hola, hola. ¿Quién acaba de terminar de hablar? Liliana. Ah, va. Sí. Es que veo que tienen varias. Aquí está. Para no confundirme. Liliana. Permítame. Permítame. Le di vuelta a la cámara, les dije que yo terminaba, pero olvidé que tenía aquí el otro cartel para explicar las proteínas. Vaya, continúe. Las proteínas que están involucradas en la zona de actividad polarizante que les estaba explicando anteriormente. La proteína FGF8, que induce la expresión de otro gen, cuya proteína también es capaz de inducir, y la Sonic Headwalk, que es la que les digo que es la SHH, está involucrada en la regulación de la actividad de un segundo secundario de una señal en el esbozo del miembro. El SAP, o la zona de actividad polarizante, ha sido relacionada con la especificidad del eje anteroposterior de los miembros. Y el Sonny Haynes, que es el de SHH, de la actividad del SAP.
Su expresión fundamental es la formación del eje anteroposterior de los miembros de los miembros vertebrados. La expresión de sonic headwalk en la zona de la actividad polarizante carece de regulación y está regulada por la familia OX-A y OX-D. Pues sí. Sí, ya terminó ella. Hasta aquí llega mi parte. Y hoy Muy sí bien, Liliana, muy bien. No. Iba a preguntar algo, doctor, ¿o no? No, solo quería que me corrigieran con los nombres, nada más. Ok. Sigan. Ahora va Brenda Lee. Bien, ¿verdad? Ay, ¿qué lo comencé? Con Con la. Pero párate. Sí, sí. Por el frente. Y están guardando las medidas de seguridad ustedes ahí, veo que hay varias. Solo somos 3. Solo somos tres. No, es No broma. desinfectamos. Es broma. Va, entonces, voy a continuar con lo que es control de segmentación próximo distal. Para eso es importante recordar las instrucciones que ha mencionado mi compañera Lili. Una de tantas, ¿verdad? No todas. Y contando también, voy a mencionar como por ejemplo la Sony AgeGet. Para ahorrarnos las molestias de la pronunciación, vamos a decirles cómo nos aparecen las literaturas. SHH, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ellos son importantes porque como son los que participan, los que dan, las interacciones que dan lugar a los patrones de crecimiento de las extremidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo este dibujito aquí en la pizarra, que es la yema del miembro. En esta parte, en la parte próximo, en la parte próxima de la yema está involucrado el ácido retinoico y en la parte distal está involucrada el FGF-WNT o WNT, ¿de acuerdo? Las células mesenquimatosas se encuentran en la extremidad distal del primordio de las extremidades. Ok, entonces, por eso es de una parte. Ahora, y también estas se encuentran en un estado proliferativo por la interacción de la FGF y la WNT, mientras que la parte o la porción proximal pues se encuentra influida, esa palabra, por el ácido retinoico y otras moléculas. Ahora voy con lo que son los segmentos. Para eso les voy a mostrar un moldecito que hice. Primero que nada, los segmentos, o sea, para el inicio de esto, lo que se da es un pequeño brote. Para ese pequeño brote, después de este pequeño brote se van haciendo lo que son segmentos. Encontramos el primer segmento, que es el segmento llamado estilopodio. El segundo es el pseudopodio. El tercero, el autopodio o el autópodo y así, entre otros. Por ejemplo, el estilópodo es el brazo, el zeugópodo el antebrazo y el autópodo las manos, o húmero, radiocúbito, carpianos y metacarpianos. Ok, ahora vamos con... Voy a empezar con lo que es la participación de la cresta ectodérmica. Pues. Esta es la mano, la patita, más bien dicho, de un pollito. Este ejemplo también salía en la literatura de Galarzo, entonces por eso me pareció muy interesante explicarla. Me dicen si se ven bien o estoy así como que no. Vale, primero que nada, aquí encontramos los moldes cartilaginosos. Estos son los rayos interdigitales y bueno, aquí en las puntitas, pongamos que aquí hay algo en las puntitas,
pues es donde se encuentra la CEA, o sea, la cresta ectodérmica apical. Y esta parte de aquí, esta partecita de aquí, es la cresta ectodérmica apical, pero en regresión. Que esto sería ya, viene siendo parte de lo que es la muerte celular. Se me había olvidado mencionar. La muerte celular, sabemos que para que se desarrolle o se formen los dedos necesitamos interpresión de la apoptosis. Sí, la apoptosis. O también conocida como muerte celular regulada. Que se forma esto en la zona de los interfaringios, perdón. Otra cosa que se menciona de la apoptosis es que es como paradójica. ¿Por qué? Porque se está desarrollando un bebé, pero se están muriendo células. ¿Cómo así? Pues esto no es nada más y nada menos que no solo esencial, sino que importante, porque si se fijaron en la estructura que muestra aquí, en este modelito, nosotros, la yema va creciendo como si fuera una aletita. Pero como nosotros no somos peces, somos humanos y tenemos dedos, necesitamos que se haga la muerte celular para que nos den así, se formen los dedos y nos permitan el movimiento. ¿De acuerdo? Si esto, en un dado caso, no llega a ser posible, nos pasaría lo que es la sindactilia. Y las manos quedarían, no sé, así tipo así o así. O también como está en esta imagen. Creo que se logra definir. Igual no lo toco muy a profundidad porque creo que esto lo va a tocar mi compañera Carol. Vale. Les mostré el ejemplo de la patita de pollo, pero también se lo voy a mostrar con las manos humanas en desarrollo. Aquí se necesita la ayuda de que me lo sostengan y me lo saquen. Vale. Primero tenemos a la yema. Luego de esto, aquí ya se va definiendo un poquito lo que son los deditos, ya va empezando lo que es la fragmentación de la membrana interdigital. Y también, y aquí, y yo hice este montecito así para que se vea más como bonito, ¿verdad? Digo. Sí, aquí. Esta parte de aquí. Esto es lo que tiene que venir a hacer la muerte celular. O sea, esto tiene que irse a la membrana interdigital, porque si no, ustedes han visto las patitas de los patos, ¿verdad? Obviamente, ¿va? Entonces, ellos sí las tienen, las membranas interdigitales. Por eso es que es necesario que nosotros cumplamos con este desarrollo, ¿verdad? Si no, se da lo que ya les había mencionado, que es la sindactilia. Ya voy a ponerle. Ahora, lo otro que mencionaría sería sobre los falanges. Si nosotros nos fijamos bien, algo que tenemos que tener claro aquí no es como que venir a aprendernos todo lo que dijo mi compañera y cosas así. No se trata de eso. Se trata de también comprender que cada una de las falanges tiene su propio mecanismo genético. O sea, ellos tienen su propia forma de cómo desarrollarse diferente al otro. Por ejemplo, tenemos el pulgar. El pulgar solo cuenta con la falange proximal y la falange distal. En cambio, el meñique, el anular, el medio y el índice, tenemos la proximal, medial y la distal. Si en algún momento esto no llegase a darse como se debe genéticamente, vamos a tener lo que es un dedo trifalángico, que se daría tipo así. O sea, el bebé tiene todos sus deditos, ¿verdad? Pero este de aquí cuenta con un falange más. O sea, tiene 3 del dedo pulgar. Y creo que esta sería mi presentación. Sí, vamos a quedar con mi compañera Anabel. Espero le hayan entendido y me ha explicado bien. Muy bien, Brandalí, gracias. Gracias. Vaya. Voy a botar esto. Ponle pausa. Ok, yo solo voy a poner unos carteles rápidos. Menos chances. Ajá. Vaya, ya le voy poniendo en esta.
Ya. Vaya, ahora les voy a hablar un poco de cómo se crea el esqueleto, los músculos, los tendones y por decir así como el sistema de las venas y las arterias en el embrión. Pero para eso, para que lo entiendan un poquito más, porque a mí se me costó un montón, vamos a ir de nuevo a las capas germinativas, que son, el que está en amarillo es el endodermo, en rojo es el ectodermo, el mesodermo, y en azul que ven ahí es el ectodermo. Entonces, si pueden ver, en el ectodermo hay un surco, que este es el surco neural, que después el surco neural se vuelve tubo neural y cresta neural, y el mesodermo se divide en 3, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Este mesodermo lateral se subdivide en 2, mesodermo parietal o somático y mesodermo esplánico o visceral. Ahora bien, para poder como entender un poco más, en la 4ª semana de desarrollo se dan lo que son estas células, que son los somitas. Esas células provienen del mesodermo paraxial. Y antes que se me olvide, perdón. En el del tubo neural se van a originar elementos del sistema nervioso central, y de la cresta neural se van a originar elementos del sistema nervioso periférico, pero también va a contribuir para el esqueleto axial. Y el esqueleto axial se divide en cráneo, columna vertebral y vértebra, ¿verdad? El esternón y las costillas. Ahora sí les voy a explicar cómo se da. Entonces, como les decía, estas células son llamadas somitas. Estas células provienen del mesodermo paraxial. La mayoría como de cosas o como elementos que se van a formar del embrión vienen del mesodermo paraxial, una contribución del mesodermo lateral, en especial del esplénico o somático, y del mesodermo paraxial, que del mesodermo paraxial. Vaya, ahora les voy a explicar qué son los somitas. Los somitas, como les dije, vienen del mesodermo paraxial. Estos somitas se dan a finalizar como la 4ª semana, y se dice que se hace como una masa homogénea en el mesodermo paraxial, y se va formando como estas rayitas anaranjadas, no sé si las pueden observar. Entonces, estas rayitas anaranjadas de manera caudal se llaman somitómeros, pero de manera craneal o cefálica se llaman somitas. Estos somitas van a formarse en forma de dona, por así decirlo. Si ven ahí, es como una donita, ¿vean? Entonces, este es un haz de luz. Y van a tener 2 porciones, una ventral y una dorsal. Las porciones ventrales de los somitas van a migrar y van a formar el esclerotoma. Se llama esclerotoma porque viene de la palabra esclero, que significa duro, y toma, que significa segmento. Entonces es un segmento duro. Luego este esclerotoma va a formar células mesenquimales que van a formar a los osteoblastos, condrocitos y fibroblastos. Los osteoblastos, recordemos que son los huesos las células del hueso, constituyen aproximadamente el 96% del hueso en sí. Entonces, las células dorsales o los somitas dorsales se van a originar en dermiotoma, que dermiotoma también va a originar otras estructuras que les voy a explicar adelante. Pero para que lo entiendan a nivel molecular, cómo se da todo esto, están todos estos factores de transcripción, estos genes y todo, ¿verdad? Entonces están la Sony-Hedgehog y la Nioshina, que se originan del tubo neural y de la cresta neural, y estas van a migrar de forma dorsal a los somitas. Recordemos que aquí están los somitas, ¿verdad? Estos somitas, por medio del factor PAX1, va a activar una cascada de transcripción, que lo que va a hacer es que se va a diferenciar ya el esclerotoma, lo va a diferenciar en somitas. Aquí se da la diferenciación por medio del PAX1. Luego, por medio del WNT, activa la MYF5, que según entendí es como un gen que va a activar a PAX3 para que pueda formar el dermiotoma y también la diferenciación musculoesquelética. Y BM4, que viene del mesodermo lateral, específicamente del esplénico, va a originar a MYOD, que MYOD va a contribuir también a la diferenciación muscular, esquelética y visceral.
ahora sí les voy a continuar diciendo. Vaya, como les estaba diciendo, se divide en cráneo. ¿Vea? Les voy a explicar cómo se va a formar el cráneo. El cráneo se va a dividir en neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo en sí es como una caja que va a proteger al encéfalo en el embrión. Y el viscerocráneo son propiamente como los huesos de la cara, por así decirlo. En anaranjado son los huesos que vienen de la cresta neural. Y en verde son los huesos que vienen del mesodermo paraxial. Y como les dije, que se podían dividir en neurocráneo y viscerocráneo. Y estos a su vez también se pueden dar por osificación membranosa y osificación endocondral, que ahorita les voy a explicar. Vaya. La osificación membranosa se da por células madre mesenquimales. Estas células madres mesenquimales vienen de la cresta neural y del esclerotoma. Entonces, estos van a sufrir cierto proceso para poder diferenciarse en otras células. Van a ser las células osteoprogenitoras, los proteoblastos y los osteoblastos. Estos osteoblastos en sí son los que originan a los osteocitos. Los osteoblastos secretan dos matrices, una matriz inorgánica y una matriz orgánica. La matriz inorgánica, esta secreta cristales de hidroxiapatita, que lo podemos encontrar en los dientes, y fósforo, sodio, potasio. Pero lo que hacen los osteoblastos es que, por decirlo así, forman lagunas. Entonces, en medio de estas lagunas se encuentran ahí otras células que es como que los encierra, y cuando las encierra con sus... O sea, si ven los osteocitos tienen como forma de estrella, ¿ve? Entonces con sus elongaciones ellos se van como uniendo, y va formando la unión de un hueso, y así se forman los osteocitos. Y la matriz orgánica es aquella que es la matriz morfa, por decirlo así, de las dos matrices. Y esta secreta colágeno 1, colágeno 2, fibronectina y integrinas. Y la osificación endocondral, para que vayan viendo más o menos cómo se da, igual viene de las células madre mesenquimales, que como dijimos vienen de las células de la cresta neural y del esclerotoma, y que el esclerotoma viene de las células del mesodermo paraxial, y forman los condrocitos. Estos condrocitos se juntan y va a formar un borde de cartílago hialino. Por decir así, el plumón es un hueso, ¿verdad? Y alrededor de esto se van a formar una red de condrocitos. Entonces esa red de condrocitos es lo que va a formar en sí el cartílago del hueso. Ahora sí les voy a seguir explicando. Vaya, entonces es así. Lo que ven de azul son estructuras que vienen de células de la cresta neural, y lo que ven de anaranjado viene del mesodermo paraxial. Muchos de los huesos pueden tener la osificación endocondral o osificación intramembranosa, como por ejemplo el hueso del esfenoides tiene osificación intramembranosa, pero también tiene parte osificación endocondrial. Y les voy a seguir explicando. Ahora les voy a explicar cómo se forma la columna vertebral. Vaya, la columna vertebral, como les mencioné anteriormente, estaban los somitas, vea. Lo que ven de anaranjado, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, bueno. Lo que ven de anaranjado son somitas. Entonces, estos somitas se van a unir la porción caudal con la porción cefálica. Entonces lo que va a hacer es que cuando se unen estos van a crear el cuerpo intervertebral precartilaginoso. Este cuerpo vertebral precartilaginoso va a formar las vértebras en sí ya después. Y como ven aquí, estas como pestañitas que se están introduciendo en medio de los discos, de los cuerpos vertebrales, perdón, se llama mesénquima intersegmentario. Este mesénquima intersegmentario después se va a formar en discos intervertebrales. Y la notocorda se ensancha, o sea, se vuelve gordita, ¿verdad? Y
aquí las cositas verdes que pueden observar son el núcleo pulposo. Este núcleo pulposo se encuentra dentro de los discos intervertebrales y en lo que hacen sí es ayudar a que, o sea, la columna vertebral, si saben, están los discos intervertebrales y la columna, ¿vea? Entonces para que tenga como un soporte que sea, en realidad es como una gelatina que se encuentra dentro de los discos intervertebrales que proporciona que no haya como demasiada fricción entre las vértebras. Y ahora les voy a explicar de dónde se origina el tórax, el esternón y las costillas. Uy, Ya pasó. ya pasó, vaya. Espérate, el esternón, ok. Esta es una parte del esternón y aquí iría otra, ¿verdad? Pero solo hice una. Entonces, esto se da por medio de células de la cresta neural y aquí interactúa el mesodermo parietalo somático. El mesodermo parietalo somático origina esta porción de aquí, que son tablas externales. Y esto se forma a los 43 días. Después de los 43 días, el esternón se forma como maniobro del esternón, el cuerpo del esternón y la apófisis cifoide. Y ya se forman las costillas. Las costillas, según leí en el libro, dice que se forma de las vértebras, de las apófisis de las vértebras. Ajá, de ahí se va formando las costillas. Y ahora sí les voy a explicar de dónde se originan ciertos huesos de la cara, los ligamentos y las arterias y venas. Esto son los arcofaringios. Los de anaranjado se pueden observar y azul, ¿verdad? Los arcofaringios, según leí, se originan del mesodermo paraxial. Estos arcofaringios se originan en la 4ª semana. Se supone que ya están 4 arcofaringios bien formados. Entonces, el primer arco faríngeo se origina del hueso maxilar superior y origina también una porción del hueso maxilar inferior. Estos originan el hueso cigomático, el hueso maxilar y otros huesos de la cara. Y la porción aquí que ven de azul es el segundo arco cigomático, pero se forma de la porción dorsal del primer arco cigomático. Y en el primer arco cigomático se encuentra el cartílago de Meckel. Este cartílago de Meckel se fusiona con el segundo arco cigomático para formar los huesecillos del oído, que son el yunque, el estribo y el martillo. Entonces se puede decir que y también del segundo arco cigomático se forman ciertos músculos y de las células del mesodermo lateral. Entonces se puede decir que los músculos y algunos huesos y tendones se van a formar de los arcos faringios. Y ahora sí les voy a explicar las arterias. Vaya, le estaba mencionando cómo se van creando los arcos faringios, vea. Esto solo es un esquema porque no es que se crea todo de un solo, o sea, se va creando uno, después otro y otro y así va dando a las arterias. Y en el embrión tienen un sistema de aorta dorsal y aorta ventral. Entonces, las arterias se unen entre la aorta ventral y la aorta dorsal para formar los arcos aórticos. Estos arcos aórticos se originan dependiendo de los arcos faringios. Tenemos el primer arco aórtico, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos arcos van a dar origen a diferentes arterias, que después les voy a poner un cuadrito a qué arterias van a originar. Y esto que ven acá ya es un esquema de cómo se vería en el embrión. O sea, ya después vean las arterias carótidas externas, las arterias carótidas internas, la arteria subclavia derecha, la arteria pulmonar, la séptima arteria segmentaria y el arco de la aorta. Y estas que serían las venas pulmonares. Entonces, se supone que, bueno, no, en sí, del tercer y cuarto arco faríngeo son estructuras que se originan importantes porque son como básicas en el feto y en la vida adulta. Y ahorita sí les voy a poner el esquema de lo que se origina cada arteria. Ahí está, es el cuadro que tenía. O que lo ponga Lili. Me dice, what is that?
Que le permita. No, ajá. Que le permita. O bueno, ponerlo ahí, ajá. Dice hot disabled transmission. No me permite transmitir. ¿Y qué ponerle screen? No me permite transmitir. Ay. Espera, doctor, que vamos a ver que no le permite transmitir acá. Espérenme, yo lo cerré. ¿Quieren Ah. compartir? ¿Quieren compartir Ah, pantalla? Sí. Vaya, ahorita va. Solo quiero poner el cuadro de qué arco faríngeo va a originar a las arterias, perdón. Desde aquí, güey. Desde aquí, solo lo voy a leer. Permítanme un segundo en lo que ustedes ponen todo eso, permítanme. Ok, está bien. La universidad publicó y dice Luis, doctor Luis Barriero,
Buenas tardes, niños. Manda a decir el doctor que pueden continuar con la exposición. Vaya, entonces como les estaba diciendo de los arcos aórticos, el primer arco va a originar las arterias maxilares, el segundo arco a las arterias hioideas y estapedias, el tercer arco a la carótida común, parte proximal de las carótidas internas y en su parte distal a la aorta descendente. El cuarto arco izquierdo va a originar al arco aórtico desde la carótida común izquierda hasta la subclavia izquierda. El cuarto arco aórtico derecho a la arteria subclavia derecha proximalmente. El sexto arco izquierdo a la arteria pulmonar izquierda y al conducto arterioso. Y el sexto derecho a la arteria pulmonar derecha. Ok, ahora va a hablar mi compañera Carol. Se escucha, ¿verdad? Ya. Sí. Vale. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las anomalías que se pueden presentar cuando se están desarrollando las extremidades. Con pequeña introducción, las anomalías siempre han sido durante siglos objeto de estudio. Han llamado mucho la atención de las personas, por lo que se han realizado distintos estudios y clasificaciones de estas. Sin embargo, la mayoría de estos estudios o clasificaciones se basaban en la morfología de las anomalías, es decir, solamente en su forma, y no tomaban en cuenta otros factores. Pero ya de algunas décadas para acá, ya se empezaron a tomar en cuenta otros factores como son las causas, ya sea causas genéticas o causas mecánicas. También estoy investigando y según eso, las anomalías en las extremidades son frecuentes, pero no tanto. Se dan, según los libros, se dan en 6 nacimientos vivos de cada 10.000 nacimientos. Y de estos, solamente el 3.4 de estos nacimientos vivos en los que hay anomalías se presentan en las extremidades superiores y el 1.1 en las extremidades inferiores. Estas anomalías normalmente no son solo que dañan la extremidad, sino que también vienen acompañadas de otros problemas, como son anomalías cardíacas o problemas cardíacos, problemas genitourinarios y problemas en el sistema craneofacial. Las anomalías pueden variar mucho y están, por ejemplo, lo que es las anomalías que hacen que la extremidad falte por completo, es decir, que no hay una ausencia total de la extremidad, y en este caso se llama amelia, cuando no está la extremidad, y se llama meromelia cuando la ausencia de la extremidad es parcial, es decir, puede ser que falte, digamos, permítanme, esto digamos que es una extremidad normal, entonces falte de aquí para abajo sería meromelia. Y ya si falta totalmente, digamos, del PE, sería lo que es la amelia. También está lo que es la focomelia. La focomelia viene o es un subtipo, digamos, de lo que es la meromelia. Y la focomelia es cuando faltan los huesos largos, es decir, no hay, en el caso de las extremidades inferiores no está el fémur, y en el caso de las superiores el húmero. Y resulta lo que dan como resultado que las manos o pies estén adheridos al tronco por huesos pequeños e irregulares. Permítanme. Como este sería, digamos, el caso de la focomelia. Esta es otra normalidad que les voy a explicar después, pero este sería lo que es la focomelia. Como pueden ver, está prácticamente pegado al tronco, el pie. Entonces se puede presentar en ambos, usualmente, o también solamente en uno. Como les digo, este es otra anomalía que les voy a explicar más adelante.
y lo que también está lo que es la micromelia. Y en este caso sí existen los segmentos de las extremidades, pero son demasiado cortos y es parecido realmente, solo que, digamos, son un poquito más largos que eso, no están directamente pegados al tronco, tan así como en ese que les enseñé. Ese tipo de anomalías no son muy frecuentes en sí y usualmente son hereditarias, pero se han registrado casos causados por teratógenos, es decir, por fármacos que usados durante el embarazo generan que se presenten malformidades congénitas durante el desarrollo del feto. Por ejemplo, entre 1957 y 1962 se dio un incremento, realmente un incremento alto de lo que son nacimientos de niños con malformidades. Y se descubrió que muchas de estas embarazadas habían tomado como medicamento lo que es la talidomida. La talidomida en ese entonces se utilizaba como un somnífero o también se utilizaba como un antiemético, que es lo que hace un antiemético es para reducir o disminuir o eliminar lo que son las náuseas o el vómito. Entonces, en ese entonces lo tomaban para eso y se descubrió que estaba relacionado, que esto causaba un síndrome que hacía que las extremidades, malformaciones en las extremidades y también anomalías cardíacas en los niños. Actualmente, según lo que investigué, el medicamento ese se sigue utilizando, pero ahora ya solamente se utiliza para tratamientos contra el SIDA y contra el cáncer. Entonces, y la venta se encuentra regulada, es decir, se necesita receta médica y ya con los estudios de hoy en día ya se sabe que una persona embarazada no lo puede consumir. Además, también lo que estuve investigando en otros países, no sé si aquí realmente, pero en otros países las cajas de ese medicamento, no sé, al igual que las cajas de los cigarros, las cajas de los cigarros traen las imágenes de, digamos, de los pulmones dañados o cosas así como advertencia. Entonces, la caja de este medicamento en otros países, según investigué, trae las cajas, la imagen de los niños con malformaciones en las extremidades y trae la advertencia de que no se debe consumir durante el embarazo. Y también durante el estudio se logró descubrir que la parte más sensible, en la que más afectaba, es cuando la embarazada se encontraba entre la cuarta o quinta semana de gestación. También existen otras extremidades que no afectan a lo que es, digamos, a la extremidad, sino que afectan a los dedos. Por ejemplo, en el caso de la braquidactilia, primero les voy a enseñar, este es digamos, una mano normal. Como pueden ver, los dedos están del tamaño normal y como una mano normal. En el caso de la braquidactilia, hace que uno o más dedos sean más cortos de lo normal. En este caso yo lo hice solo en el dedo medio para que se pudiera ver más la diferencia, digamos, se pudiera ser más notoria. Entonces, digamos, una mano con braquidactilia. También está lo que es la sindactilia, que ya habían mencionado anteriormente, una compañera, y es que causa que dos o más dedos estén fusionados. En caso de la sindactilia sería ya les voy a enseñar. Prácticamente así, si no pueden ver aquí, sus dedos están pegados. Entonces, porque no se terminaron de separar. También está lo que es la polidactilia, la polidactilia ya se imaginarán que es que hay una presencia de dedos supernumerarios, es decir, que la persona tiene dedos extra. Por ejemplo, en el caso sería que hay un pulgar extra, como pueden ver hay 6 dedos y hay un pulgar extra. Y en este caso a veces el dedo extra, digamos, no tiene la misma estructura muscular o la misma estructura que los demás dedos, que sí son normales, por así decirlo. También está el caso contrario. En el caso contrario es cuando no hay un dedo extra, sino que falta un dedo, como lo es la ectrodactilia. La ectrodactilia da origen a lo que es una anomalía que se llama pie hendido o mano hendida. En el caso yo hice un pie hendido. Sería en como pueden ver ya es mucho más notorio la malformación.
y se da porque se unen el dedo 1 y 2, están unidos, y el 3 el 4 y el 5, entonces, y falta el dedo 3. Entonces también faltan lo que es las falanges del tercer dedo y los metacarpianos en el caso de la mano y los metatarsos en el caso del pie. Entonces se hace una gran hendidura que es muy notoria realmente. Usualmente también las dos divisiones que están fusionadas están comúnmente opuestas. También existen algunos lo que son, como les había dicho anteriormente, hay algunos genéticos y unos mecánicos. En el caso de los mecánicos, no es que, digamos, bueno, para explicar los mecánicos, es que, digamos, al inicio del desarrollo, cuando se están desarrollando las extremidades en el bebé, digamos, en el embrión, empiezan desarrollándose bien, pero por distintas causas o problemas que se dan, problemas intrauterinos que se dan, ya se dan daños en las extremidades. Por ejemplo, en el caso de las bridas amnióticas. Las bridas amnióticas son como hebras que se desprenden del saco amniótico. Entonces se pueden enredar en lo que son las extremidades o en los, ¿cómo se llama?, en los dedos. Y como a medida el niño se va moviendo y va creciendo, entonces estas empiezan a cortar, hasta que se puede dar una amputación completa del miembro. O laceraciones y que queden con daños, pero ya la más grave es la amputación completa. Y también está otro caso, otra anomalía mecánica que se da por problemas intrauterinos, es el pie zambo. El pie zambo es el otro que les dije que estaba incluido aquí, que es cuando la planta del pie está girada y curvada hacia adentro. Como pueden ver, esa es la parte de adelante del pie y la planta del pie está hacia atrás y está curvada. Esto se da porque por presiones mecánicas persistentes de manera intrauterina, es decir, se presiona y hace que el pie quede así. Puede ser solamente en uno o puede ser en ambos. Y finalmente voy a hablar acerca de lo último de los dedos trifalángicos, el dedo trifalángico, que también creo que ya habían mencionado anteriormente, pero ese es que, digamos, el pulgar tiene, los dedos normalmente tienen solamente dos falanges, los dedos pulgares, y los demás dedos tienen 3. Entonces, en el caso del pulgar normal, el pulgar normal tiene lo que son 2, como pueden ver aquí medio se distingue, son 2, pero cuando hay presencia del pulgar trifalángico, este tiene 3. Entonces, al verlos así, pueden pareciera que tienen todos el mismo tamaño. Y según los libros, lo que estoy investigando, realmente esto se da solamente en muy raras ocasiones y no hay una causa explícita, digamos, una causa específica del por qué se da. Y bueno, eso sería toda mi participación. Por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Y por último voy a decir los integrantes del grupo en orden de aparición. Están Franz Romero, Giselle Martínez, Rachel Flores, Liliana Villatoro, Brenda Lee Martínez, Anabela Amaya y por último yo, Carol Barraza. Muchas gracias por la atención. Ok. Vamos a ver. En el desarrollo de los miembros, que es lo que les ha tocado a ustedes, al inicio del desarrollo de los, hablemos de los miembros superiores. ¿Cuál es la causa de la desproporción que se ve? Ustedes han presentado varios dibujos, varias maquetas, varios esquemas de cómo se ve ese embrión. ¿A qué edad comienza a aparecer en qué momento aparecen el esbozo de los miembros superiores e inferiores? A ver, al final de la 4ª semana. ¿Quién me dijo eso? Giselle. Sí. ¿Y en días? ¿Y en días? ¿Mande? ¿En días? En días sería el día 29. ¿29 qué? Sí. ¿El 29 qué? Sí, yo leí que al final del día 29 aparece el primero, segundo, o sea, los primeros 4 arcos faríngeos. No, son los arcos faríngeos. Yo digo los esbozos de los miembros superiores, e inferiores, vale. Al final de la 4ª semana. Magnífico. Pero en días, más o menos.
El día 24 los miembros Ajá. superiores y en el día 26 los miembros inferiores. Correcto, así es. Rachel, ¿verdad? Sí. Esto, bien. Vamos a ver, ahora, y la desproporción que se ve en la formación de los miembros superiores, ¿por qué se ve así tan deforme en el feto, en el embrión que se está desarrollando? ¿Cuál es la causa? ¿Qué creerían ustedes? Es una pregunta de lógica. ¿Por qué se ve tan bajo los esbozos y el desarrollo de los miembros superiores? ¿Por qué se ve tan bajo en el embrión? Porque uno termina primero y el otro termina 2 días después. No, no. Porque No, yo diría no. que porque crecen menos las extremidades superiores que las inferiores. No, tampoco. Yo pensé que ya iba orientada bien, pero no. Yo creo Doctor. que es porque están en la posición así, vea. O Sí. sea, yo leí algo que estaban en posición dorso-ventral. Correcto. Entonces después se van como creciendo, abriendo. Pero, y me imagino que por eso, porque... No, o sea, esperen. Eso es la posición del feto, ya después, que hasta tiene es un nombre, posición fetal, que hasta la podemos imitar nosotros cuando hacemos, como decimos, cucharita en la cámara. Pero la pregunta era, ¿qué es lo que hace que los miembros inferiores se vean tan bajos en el desarrollo del embrión? ¿Qué fue lo que No vimos? es porque Ajá. los miembros superiores se empiezan a formar primero y de último los inferiores, ¿no? No tiene nada que ver. Vaya, para hacértela más fácil, pues vaya, no tiene nada que ver con el desarrollo de los miembros que ellos se vean más bajos. ¿Qué es lo que se forma antes? ¿Qué es lo que crece antes en el embrión? ¿Qué es lo que se desarrolla primero? Porque la yema del mesodermo se termina de crecer después. Ah, no. tiene que ver con los arcofaringios. No. Ya se las puse fácil. No se vayan tan atrás. ¿Qué se desarrolla primero en el embrión? Lo vimos en el examen anterior. ¿Qué es lo que se forma? Cresta. ¿Ah? Sea No, esa es la cresta endodérmica. El embrión. Vaya. Fácil. ¿Qué sistema se desarrolla primero? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué El nervioso. sistema? ¿Ah? ¿El qué? El sistema nervioso. El sistema nervioso. Entonces, si el sistema nervioso se desarrolla primero, ¿qué crece primero? ¿Los miembros o la cabeza? La cabeza. Con la cabeza. El desarrollo desproporcional que se ve es gracias al crecimiento temprano de la cabeza. Esa era la respuesta. ¿Pero quién dijo sistema nervioso? Carol, creo. Claro. Carol. Carol Barraza. Sí. Correcto, chivo. Esa es la pregunta de lógica. ¿Frente a qué estructuras de la columna crecen el esbozo superior? ¿Frente a qué segmentos, mejor dicho, vaya? ¿A qué segmentos correspondientes de la columna crece o aparece el esbozo de los miembros superiores? La notocorda. No, hombre, estoy diciendo segmentos de la columna. Es en las torácicas, creo. No. No. Si fuera en las torácicas se viera normal. Porque a ese nivel tenemos los miembros, a nivel del tórax. Crecen más arriba. Ya las dije. En las cervicales. Las cervicales. ¿Quién dio cervicales para regalar? Anabela. Anabela. Vaya, Anabela, ya tiene. Ajá, ¿y los del segmento inferior? Fíjense que estas preguntas son de lo que ustedes han dicho. No me las estoy inventando. Lumbares, torácicas. ¿Ah? Lumbares. ¿Lumbares sí? Lumbares y chakras. Anthony. Bien, Anthony. Vamos a ver. Las células musculares, ¿de dónde migran las células? Ya sabemos que es del mesodermo, pero ¿de dónde migran ya como células musculares tal cual, ya con información para formar el paquete vasculonervioso y por supuesto los músculos propios de cada una de las zonas? ¿De dónde ya se originan?
específicamente. ¿De dónde nace? ¿De dónde se migran? Hola. Del mesodermo paraxial. ¿Quién dijo eso? Brenda Lee. Yo, Dayana. Vaya, Brenda Sí. Lee. Va más o menos, pero del mesodermo paraxial, ¿qué otra estructura sale después del mesodermo paraxial? ¿Cómo se llaman unas estructuras que se crecen a los lados? Unas chibolitas. Los ligamentos. Hombre, ¿cómo se llama un chibolero que se le hace al embrión? ¿Cómo se llaman? ¿Quién habló de eso? Esta chica habló. ¿Quién fue que habló? ¿Quién fue? Llamitas no, ¿verdad? Ah, no. No, Ya sé, no, pero se parece, pero no es yemita. Los somitas, doctor. La somita. ¿Quién dijo somita? ¿Quién dijo somita? Yo, pero no soy del grupo. ¿Quién dijo pues? Ah, Damari. Damari. Damari, vaya Damari, muchas gracias. Le quitó punto a esta hipótesis. Vamos a ver, ¿qué componente es el que es como digamos ¿cómo les puedo decir? Cuando para el desarrollo de los miembros, la cresta se expone a un componente, a un componente, una sustancia, ¿cómo se llama? Es la que desarrolla. Ajá. Las células mesenquimatófagas. No, espérenme. O sea, cuando va creciendo la extremidad y aparece ¿cómo se llama esto? Lo de la cresta, esta se expone a una sustancia, a un ácido, para regalarla. ¿Cómo se llama ese ácido? No es el factor de crecimiento fibroblástico. No. El ácido retónico. ¿Ácido qué? Retinoico. Ácido retinoico. ¿Quién me lo está contestando? Lili. Vamos a ver, Liliana. ¿Sí? ¿Y el ácido retinoico qué es? Para que termine de ganar. ¿Cómo? ¿Qué es el ácido retinoico? ¿Qué es? ¿Qué es el ácido retinoico? Es un... ¿Cómo lo conocemos? Ya tiene el punto. Pero, ¿cómo se conoce el ácido retinoico? Vitamina A. Es vitamina A. Es la vitamina A. Es la forma activa. Es la forma activa de la vitamina A. Vaya, chicas. Todas tienen punto. Todo el grupo tiene punto. Voy a hacer un receso. Ahorita y en unos 10 minutos volvemos con el grupo 2. Cristina Cruz. ¿Está ahí? Muy bien, oye. Sí, aquí estamos. Muy bonita la exposición, muy completa. Cristina, ¿sí? ¿Dónde está Cristina? Sí, hola. Aquí estamos. Hola. Vaya, chivo. Nos vemos en 10 minutos entonces, ¿ok? Ok, doctor, gracias. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien.